La vida cristiana es mucho más que portarse bien. La vida cristiana es mucho más que portarse bien. Y parodiando nuestro congreso, podríamos decir, la vida matrimonial es mucho más que portarse bien. Por tanto, la pregunta es, no si haces mal o si evitas el mal. La pregunta es, ¿a quién le haces el bien? ¿A quién sirves? ¿A quién estás amando? ¿A quiénes estás sirviendo? Colombia y el mundo entero están llenos de buenas personas. Sí, buenas personas. Y eso no basta, porque necesitamos santos. Necesitamos, como dice el Señor en este evangelio, gente que llegue hasta el final. Y necesitamos santos en la vida religiosa, en la vida consagrada, claro que sí, pero también necesitamos santos en la vida matrimonial, santos esposos y santos como padres, esposos que amen con entrega generosa a sus esposas y esposas que amen con entrega generosa a sus esposos, recordando que en la vida matrimonial hay que aprender a olvidar y hay que aprender a recordar. ¿Qué hay que recordar? Hay que recordar siempre el primer amor. Misioneros, ustedes no se han dado cuenta que en la Biblia, que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le recuerda siempre el primer amor. Acuérdate, acuérdate que yo te amé, acuérdate que yo te saqué del desierto, acuérdate que yo elegí a Abraham, yo elegí a Isaac, yo elegí a Jacob. Pues bien, el que no recuerda, no ama. Hay que recordar lo que los enamoró, hay que recordar lo que los llevó a comprometerse, hay que recordar lo que los llevó a apostarlo todo por la otra persona. Hay que recordar las maripositas en el estómago para cuando no hayan mariposas. Entonces recordar que un día las hubo y que un día fueron encanto y que un día el amor se encendió con la ilusión de que nunca más se fuera a apagar. Por lo tanto, recordar, pero también olvidar. ¿Qué hay que olvidar? Me preguntarán ustedes. Las cosas malas, Padre, los defectos, los errores, las peleas, eso es lo que hay que olvidar. Y yo le respondería, sí, claro, es verdad, pero solo hay una manera de olvidar todo eso, y es que para olvidar todo eso uno tiene que olvidarse de sí mismo, de sí mismo. Y eso evidentemente cuesta olvidarse de sí mismo para pensar en el otro. Muchas veces cuando uno pelea por lo de uno, exige lo de uno, pide para uno, reclama para uno, y resulta que era justamente eso lo que había que olvidar. Por lo tanto, una pareja de esposos siempre debe de recordar y debe de olvidar, recordar su amor y olvidarse de sí mismo. No lo olvidemos, la vida cristiana es mucho más que portarse bien. La vida matrimonial es mucho más que portarse bien. Pero también con nuestros hijos podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que hace una familia? Muchas cosas.
Por ejemplo, ser el fundamento afectivo. La inmensa mayoría de ustedes tienen hijos y los hijos necesitan mucho afecto de ustedes como papás, y el afecto lo sostiene a uno, el amor de Dios lo sostiene a uno, y el amor de la familia lo sostiene a uno. Miren, los niños, primer día de colegio, llega el niño llorando porque le dijeron orejoncito. ¿Cómo no se desmorona ese pobre angelito porque le dijeron orejoncito? O le dijeron gordito ballena o flaco fosforito. Sí, hay mucha crueldad, ¿qué vamos a hacer? Porque es el primer rechazo de su historia, es el primer rechazo de su vida. De ahí en adelante sigue un montón de rechazos. De ahí en adelante viene el profesor que no cree en ti. De ahí en adelante vienen los compañeros que se burlan de tu nariz. De ahí en adelante viene la niña que a ti te gusta, pero que ya no lo sabe, pero a ti te gusta, y de repente se enteró y rechazo. De ahí en adelante viene la universidad a la que uno se presenta y que no pasé, o la empresa en la que pasé la hoja de vida y no me contrataron, o sí me contrataron, pero el jefe me pegó un grito. ¿Cómo uno no se hunde después de todos esos rechazos y más? ¿Con qué fuerza te levantas al otro día, te duchas y sales a vivir? ¿Sabes con qué? Con la fuerza, el fundamento del amor que hay en tu corazón. Es decir, el amor sobre el cual estás construido, el amor de Dios en primer lugar y el amor de la familia en segundo lugar. Es más, la única manera que existe de preparar a los hijos para esos reveses de la vida es afecto, es amor, amor en grandes cantidades, amor que no falle, amor que no presente grietas, amor que permita en el corazón de ellos y de ellas la certeza de que todo puede fallar en la vida, menos el amor de Dios y el amor de papá y de mamá. Y aunque se burlen de él, el niño y la niña tienen un lugar donde llegar, tienen unos brazos en los cuales van a descansar y tienen un corazón que con su latir los hará dormir y consolar de todas las angustias que puedan encontrar. Pero también en la familia, queridos misioneros, el hijo varoncito aprende a ser hombre mirando a papá, y la niña aprende a ser mujer mirando a mamá. Muchas veces a uno como sacerdote en el confesionario o muchas veces en la consejería personal le dicen señoras a uno que les ha tocado muy duro en la vida decir frases como esta: padre, a mí me ha tocado ser papá y mamá. No es verdad, no es verdad. A usted, hijita, le ha tocado ser mamá y mamá. Papá no puede ser, nadie reemplaza a un padre. A un padre no lo reemplaza ni un profesor muy chévere, ni un cura muy bacano, ni un tío muy cercano, ni siquiera el abuelito. No, el abuelito tiene su misión y tiene una misión que cumplir y tiene todo un valor la presencia del abuelito, pero el padre es irreemplazable. Por eso un papá le está enseñando todos los días a su hijo a ser un futuro papá, le está enseñando a su hijo a ser en un futuro esposo, profesional, ser un verdadero hombre. Y al revés, la niña aprende a ser mujer mirando a mamá, la mamá le enseña a ser mamá, a ser esposa, a ser mujer, a ser profesional, a ser hija de Dios. Todo eso lo está aprendiendo de su mamá. Por eso todos los días en la familia los niños toman clase, queridos misioneros, toman clases de amor, toman clases de oración, toman clases de espiritualidad, toman clases de humanidad, toman clases de respeto, toman clases de ternura, toman clases de tolerancia, toman clases de perdón,
toman clases de quién es Dios y cuál grande es su amor. Toman clases de quién es la Santísima Virgen María y cuán grande es su amor por la humanidad. ¿Y saben dónde toman esas clases? Viéndolos a ustedes, viendo a papá, viendo a mamá. Pero también, queridos misioneros, la familia es la constructora de esa propia autoestima. Misioneros, cuando amamos a nuestros hijos, cuando les damos normas, deberes, cuando les decimos, esto no se hace, esto sí se hace, cuando no me da lo mismo que 8 que 80, cuando no me quedo como si no hubiera pasado nada, cuando es grosero o cuando utiliza un lenguaje inadecuado, cuando me intereso por mi hijo, así me llame intenso o intensa, entonces ese hijito, esa hijita construirá su autoestima. Puede parecer raro, pero cuando uno deja al hijo hacer lo que quiera, ese hijo se le baja la autoestima. ¿Por qué? Porque en últimas eso significa que yo no te importo, que si gano o pierdo las materias no pasa nada, tú me vas a defender, y si hago cosas malas no le vas a prestar atención o incluso vas a hablar por mí. Traducción: no te importo, no te importo, porque si tú me regañas, si tú me llamas la atención, si tú me marcas a presión, si estás ahí a mi lado, si haces eso, entonces es signo de que yo te importo, de que lo que yo hago te importa a ti. Les cuento algo, misionero, y seguramente a mis padres que están aquí celebrando conmigo esta Santa Misa lo podrán decir. Nos ha tocado muchas veces casos de niños que han tenido fracaso académico a pesar de ser brillantes, inteligentes, y como una manera de llamar la atención a sus padres, entonces van perdiendo materias para reclamar: quiéranme, póngame en atención, al menos enfádese conmigo y regáñeme. Es la manera de reclamar: díganos que se interesa por nosotros, que no le da lo mismo si triunfamos o fracasamos, si acertamos o no acertamos en la vida. Pero también, queridos misioneros, la familia debe ser el soporte para los momentos de crisis y sufrimientos. No es lo mismo que impidamos que haya crisis o sufrimientos, no, porque sufrimiento y crisis siempre van a haber. Malas noticias, es imposible alfombrar la vida. Tarde o temprano nuestro hijo o nuestra hijita se va a estrellar con algo. Muchos papás hacen muchos grandes esfuerzos para evitar que sus hijos vivan eso: crisis, sufrimientos, fracasos, reveses. Y ojo, si seguimos así, no los vamos a preparar para las crisis que tienen que enfrentar: sufrimientos, fracasos y reveses. Las crisis, sufrimientos, fracasos y reveses llegan tarde que temprano, llegan. Y la labor de la familia no es evitarlos, evitar lo que se pueda evitar, pero sobre todo la labor de la familia, misioneros, es sostenerlos en aquellos momentos en que haya sufrimiento y que haya crisis. Tu hijo te necesita cuando se le muere la mascotica. Tu hijo te necesita cuando se siente mal en el colegio. Tu hijo te necesita cuando siente que algo no es capaz de hacerlo. Por ejemplo, unos ejercicios de matemáticas, no para que tú se los hagas, sino para que tú los sostengas y lo animes. Tú eres capaz, mi amor, tú eres capaz, vamos arriba, tú eres capaz. Tu hijo o tu hija te necesita cuando llega con el corazón destrozadito, porque el niño o la niña que él quería le dijo que no. En todas las crisis de la vida, tu hijo te necesita. Y algo muy importante, mis queridos misioneros, sean coherentes. Si usted le enseña al niño que hay que ser decente, usted le va a demostrar con su vida que usted es decente. Si usted le enseña a su hijo, a su hija, el respeto, es porque ustedes le dan ejemplo de respeto. Si usted le enseña al niño, a la niña honestidad, porque le están enseñando con su vida ser honestos. Uno no puede enseñar lo que no practica.
por último, misioneros, a lo largo de la historia se ha reservado una palabra para muy poquita gente. Esa palabra reservada para muy poquita gente es la palabra héroe. Esas personas que llamamos héroes fueron las personas que en cada momento de la historia tuvieron el valor de hacer algo diferente a lo que hicieron los demás. Los héroes son los que se quedaron cuando los demás abandonaron. Los héroes son los que siguieron luchando cuando los demás se dieron por vencidos. Los héroes son los que siguieron creyendo en Dios cuando los demás habían perdido la fe. Los héroes son los que hicieron lo correcto cuando lo fácil era hacer lo incorrecto. Los héroes son los que se quedaron hasta el final y no se dieron por vencido. No son la mayoría. Por eso esta sociedad le hace monumentos a los héroes, porque los héroes siempre son poquitos. Y yo, al final de este congreso, les hago esta invitación, misioneros. Les pido que tengan el valor, la grandeza, el coraje, la entereza de ser verdaderos héroes para sus hijos. Ustedes sean héroes, sean exigentes. Ustedes sean héroes, pongan normas y cúmplanlas. Ustedes sean héroes, enséñenle a sus hijos que se puede ser feliz con pocas cosas, y las pocas cosas con las que se puede ser feliz se ganan con el propio esfuerzo. Ustedes sean héroes, anuncien los valores, vivan los valores, anuncien la fe y enseñen a tener grandeza de espíritu. Entonces serán como aquellos grandes hombres y mujeres de la historia, que cuando los demás se dieron por vencidos, ellos, un puñado, no se rindieron, pelearon hasta el final. Sí, a los demás héroes les hicieron monumentos. A ustedes no les harán monumentos ni de piedra, ni de bronce, ni de mármol. El monumento que ustedes tendrán es un monumento millones de veces más hermosos cuando miren a su hijito, cuando miren a su hijita y vean que ese hijo o esa hija es un hombre o una mujer no solo de bien, sino que desea y se esfuerza por ganar la vida eterna, y desea y se esfuerza por ser santo. Entonces ustedes, queridos misioneros, contemplarán el verdadero monumento a sus vidas. Amén. Y después de Dios, amén.